Aunque fue escrita por hombres, pero fueron por hombres inspirados por el Espíritu Santo. La gente no puede ubicar esta parte porque, bueno, no es algo común, ¿verdad? Que hablemos de una inspiración espiritual y entender cómo es que inspira una cuestión espiritual en mi vida. Las personas pues no lo van a entender. Si tú les hablas de cosas muy comunes, la gente lo entiende, ¿no? Pero cuando tú hablas de esto, ellos pues se van a aferrar a que la Biblia pues fue escrita por hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos solamente lo que ven, ¿no? Es que se escribió por un hombre, sí, efectivamente, pero la inspiración espiritual es muy diferente, ¿no? Podemos ver a Jesús, que es la máxima inspiración espiritual que hay hoy en esta tierra, ¿no? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que está inspirado por Dios? Bueno, pues porque todo su caminar va en obediencia total a Dios. Por eso es que Él es un ejemplo de una inspiración espiritual, ¿no? Ahora nosotros somos llamados a, a también ser hombres inspirados por Dios, o sea, obedientes a Dios, claro que también somos llamados. El asunto es que pues hay un proceso, ¿no? Que hoy vamos a ver exactamente, no el proceso, ¿verdad? Que sería muy padre verlo, pero hoy, el día de hoy, vamos a ver solamente y vamos a hablar acerca de la Escritura, cómo es que ha sido inspirada. Dice, no hay manera de separar el verbo encarnado de la palabra escrita. ¿Quién es el verbo encarnado? Pues Jesús, ¿no? La palabra escrita, pues es la palabra de Dios. El verbo encarnado es Cristo, según el Evangelio del apóstol Juan. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que Él es el verbo encarnado según el Evangelio, ¿no? Pero sin embargo una cosa es el verbo encarnado y una cosa es la palabra de Dios, pero en realidad es lo mismo, sí, nada más que la palabra está escrita y el verbo encarnado es activo, ¿no? Acuérdense que un verbo es algo que está activando, que tiene movimiento, ¿no? Entonces, si yo hablo de caminar, caminar es un verbo, sí, entonces él está siempre caminando, estudiando, ejemplificando, está moviéndose, entonces es una Biblia viviente él, ¿sí o no? Sí, por eso es que es el verbo encarnado y por eso es que la palabra también es el verbo, pero es el verbo ¿qué? Escrito, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, entonces la palabra activa ese verbo en nosotros, ¿verdad? Y ahora yo soy santo, tú eres santo, ¿sí es verbo o no? Sí, ¿no? Entonces es como se va activando, ¿no? La palabra. Obviamente la potencia para poderlo hacer la tenemos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que me va a dar la fuerza para poder buscar la santidad, para poder perdonar. ¿Es fácil perdonar? No, pero con la ayuda de Dios es más fácil, ¿no? Aún no es sencillo, pero esa es la parte donde cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta cómo es importante y cómo vamos a ir viendo esa parte donde va la palabra y donde va el verbo encarnado, ¿no? Ok, dice la palabra escrita cuando Jesús habitó entre nosotros se conformaba de los libros del Antiguo Testamento. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús, la palabra solamente se conformaba del Antiguo Testamento y Jesús estaba ahí a la par. ¿Él era todo ese el Antiguo Testamento? Sí. Si se dan cuenta, Jesús muchas veces, en muchas partes, ejemplifica ya ahora como Nuevo Testamento, por palabras de él, menciona muchas escrituras del Antiguo Testamento. Es más, dice que no ha venido a derogar ni a quitar la ley, a abrogarla, dice, sino ha venido a cumplir la ley, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces podemos tener personas que nos digan que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver. O podemos encontrarnos con congregaciones que ya no predican del Antiguo Testamento. ¿Sí han sabido de eso? Que ya hay congregaciones que dicen, no, es que ya el Antiguo Testamento ya no. No, ese es un error, ¿no? Porque ahí podemos encontrar muchas cosas del Antiguo Testamento hoy siguen vigentes en el Nuevo Testamento, la mayor parte. Algunas cosas del Antiguo que ya no están vigentes, Jesús confirma en la palabra que ya no son vigentes, ¿no? Y puedo mencionar algunas por ahí, por decir, ¿se acuerdan que dice que no comamos de todo animal que tiene pezuña? En el Antiguo, pero en el Nuevo dice que comamos todo lo que hay en la carnicería, ¿no? Excepto la sangre, ¿verdad? Que eso no, ahí sí sigue aún prohibida esa parte. Entonces, hay algunos elementos que en el Antiguo Testamento se cumplen, la mayoría, y se cumplen en el Nuevo. Entonces, nosotros somos cristianos, pero vemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero interpretar o leer el Antiguo Testamento, tengo que ponerme el Nuevo, lo estoy haciendo en un sentido figurado, ¿no? Tengo que ponerme y ver el Antiguo a través del Nuevo. Si yo solo veo el Antiguo así, entonces estoy mirando la ley nada más, ¿sí?
Pero si pongo la gracia, entonces veo, obedezco la ley, pero a través de la gracia, ¿sí estamos? Entonces es muy diferente que siempre que vayamos a interpretar la Escritura, tiene que ser a través del Nuevo Testamento. No es solo el Antiguo Testamento. Hoy podemos ver iglesias que les llaman en algunos casos iglesias mesiánicas, ¿no? Tienen cantos mesiánicos, tienen o sea, de esa época, ¿no? Tienen bailes de esa época, música de esa época, sí las han oído, ¿no? Las de trompeta, ta, 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 todo ese tipo, llegas a iglesias y haz de cuenta que estás allá en el Medio Oriente, ¿no? Y predican mucho de la parte judaica, ¿no? Ahora, no está mal, el problema es que están interpretando la Biblia ignorando el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que todo fue inspirado por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo. En el Antiguo hay hombres inspirados por Dios y en el Nuevo también hay hombres inspirados por Dios, ¿no? Bueno, dice, la palabra del Antiguo Testamento estuvo siempre en el corazón y en la boca de Jesús. O sea, no podemos decir que no debemos de predicarla. Las iglesias que dicen eso están totalmente erróneas, ya que Jesús menciona muchísimos pasajes y también habla de que no debemos de desobedecer la ley, sino que debemos de obedecer la ley. Pero no la vamos a obedecer para alcanzar salvación, porque la salvación no viene de los judíos, dice, ¿no? Sino viene de ¿quién? Del Cristo Redentor, ¿no? Entonces, él sigue mencionando aún palabras del Antiguo Testamento, enseñanzas, los mandatos de hoy, que nos amemos unos a otros, que amemos a Dios por encima de todas las cosas, aparecen en el ¿qué? En el Antiguo Testamento. Y hoy aparecen en el Nuevo también. Entonces, debemos de entender que la Biblia es un todo y es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿no? Para todos. Dice, hallaba en ella su alimento, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de verdad, la verdad es toda la palabra, todos los principios que hay en la palabra. Entonces él estudiaba la palabra, él leía la palabra. Hay algunos versículos que nos indican en el Nuevo Testamento donde él tomaba la Torá, ¿no? O sea, tomaba las escrituras y las leía e instruía en las sinagogas, ¿no? Y era un docto en esa parte. Quiere decir que él se alimentaba diariamente de la palabra de Dios. Así es, aún siendo que el Antiguo Testamento, fíjense, porque aún cuando Jesús estaba, el Nuevo Testamento aún todavía no se había escrito. Entonces seguía él. De hecho, en la Biblia, cuando tú ves que él toma la Torá y está en una sinagoga enseñando, aunque se esté leyendo en el Nuevo Testamento, ¿eso qué creen? Eso es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza a partir de que Jesús es crucificado. De ahí para atrás, todo es antiguo. Por decir, Juan el Bautista es un profeta del Antiguo o del Nuevo Testamento. Es del Antiguo Testamento, pero se está comunicando toda su historia en el Nuevo Testamento. Entonces nos damos cuenta cuando Jesús habla de que edificará el templo, ¿no? Y lo destruirá. Estamos viendo que ellos están mirando un templo porque en ese momento todavía se ministraba a Dios en el templo, pero él ya estaba hablando de un cambio y una transformación. ¿En qué? En el cuerpo de él, ¿no? Entonces ahí podemos ver dónde se va a dar ese cambio. Entonces quiere decir que Jesús, toda su enseñanza que él dio fue basada en el Nuevo o en el Antiguo. Toda su basada en el Antiguo. Esos eran sus sustentos. Siempre que contestó con la Escritura, cuando le contestó al diablo, cuando estuvo 40 días en el desierto, todo lo que usó y las palabras que usó fueron del Antiguo o del Nuevo. Todas del Antiguo, ¿no? Entonces no podemos nosotros compartir una doctrina donde nos digan que el Antiguo Testamento queda anulado. Sería una locura. También pensar que solo vamos a obedecer el Antiguo Testamento sería una locura. Hoy los judíos lo están haciendo y están totalmente fuera. Su salvación está en riesgo total, ¿no? ¿Por qué? Porque están ignorando. Entonces toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios, ¿no? Ok, vamos adelante. Dice, sus armas de defensa, Lucas 4:8, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Entonces, ¿fue su arma siempre la palabra? Siempre fue una arma. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, aunque hoy es una clase de hermenéutica, pero tenemos que darnos cuenta que hay citas bíblicas que son citas que nos sirven ¿para qué? Para defendernos. ¿De quién? Del enemigo, ¿no? ¿De quién se estaba defendiendo él? Pues del enemigo. ¿Qué? ¿Ya les dio frío? Era para que se despertaran. Yo y que estaban durmiendo dije, bueno, pues para que despierten.
Ok, dice, sus credenciales como Mesías, fíjense, vamos a ver sus credenciales como Mesías. Lucas 4:16 al 20. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que entraba, era una costumbre de él, ir a la congregación. Sí, dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, ¿no? O sea, quiere decir que era un hombre que instruía con la escritura antigua, ¿no? Esto quiere decir que nosotros como personas que aprendemos hermenéutica no debemos de ignorar el Antiguo Testamento, sino tenemos que tener un todo de la escritura, ¿no? Dice el 21, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque eso había sido una profecía, que se iba a parar, iba a enseñar, iba a declarar, iba a hablar su palabra y se había cumplido. Por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿no? Y así hay muchas palabras que se han cumplido. Por decir, el día de hoy que vamos a ver una parábola, esa parábola aparece tanto en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo, en el libro de Isaías, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, fíjense. Entonces se repite la parábola nuevamente, con algunos tintes diferentes. ¿Por qué? Porque una era la venida de Cristo, fíjense, ¿sale? O sea, la primera venida. La otra era la segunda venida. O sea, la primera venida, la otra interpreta la segunda venida. Sin embargo, para nosotros la segunda venida, para los judíos piensan que es que la primera, porque ellos siguen esperando ahí, cuando no es cierto. Entonces, pero sin embargo, está profetizado desde el Antiguo Testamento, fíjense. Y se profetiza no nada más lo que les pasó a los judíos que quedaron fuera de la gracia de Dios hoy en día, sino que aparte se profetiza ahora desde ese entonces lo que pasaba con ellos y lo que pasará ahora con nosotros a quien despreciemos el Evangelio, ¿no? Entonces, pues es milenario el asunto, no podemos ignorarlo ya que tiene una interpretación por toda la Escritura, se interpreta. De hecho, si lees una de ellas, la última, y luego te regresas a la otra, a Mateo, y luego te regresas a Isaías, te das cuenta que empiezas a darte cuenta aún cómo es que una se complementa con la otra. Porque a veces decimos, bueno, ¿y para qué la escribieron 2 veces, no? No te has puesto, pero yo una vez pensé esto y dije, bueno, ¿para qué la escribió Mateo y Lucas, no? Pero ¿qué crees? Por decir, cuando ves la parábola de las semillas, te das cuenta cómo en una parte de la escritura viene la interpretación ya, ¿no? ¿Sí o no? Y en otra parte solamente viene la parábola. Entonces dices, bueno, para que cuando no le entiendas, pues te vayas acá y lo veas. Lo mismo pasa en en esta parábola que se representa en 3 lugares, en el Antiguo, en el Nuevo, y digo, en los 2 evangelios. Entonces vamos a decir que son parábolas sinópticas, ¿no? Que tienen paralelismo ambas, ¿no? Entonces, pero si no estuvieran ahí, costaría un poco más de trabajo poderlas entender. Entonces, para hacer un estudio tuve que agarrar ayer, antier y en la semana la parábola del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si yo ignoro la del Nuevo, podría interpretarla, pero hay cosas que se me pueden ir, ya que en la del Antiguo, si la lees, vienen más explicadas aún, ¿no? Pero es más que nada para que entendamos esa parte de cómo es tan necesaria esa parte en nuestras vidas, ¿no? La base para sus propias enseñanzas. Oíste que, dice Mateo 5:21, esta es la base para sus propias enseñanzas. Oíste que fue dicho, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Fíjense, esa es la base para sus enseñanzas. No matarás, ¿de dónde viene? ¿Del Antiguo o del Nuevo? Del Antiguo, pero sin embargo lo está aludiendo para dar una enseñanza en el Nuevo Testamento. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ahí qué hace? Está aumentando aún que ya no tan solo el venir y matar, te maté, no, sino ahora con la boca puedo matar o no. Entonces, ahora lo que hace es subir esa regla, ¿sí estamos? Subió la regla, entonces las condiciones se elevaron. Como cuando dice,
que aquel que comete adulterio, fornicación, es solamente cuando es encontrado y cuando tiene el acto sexual. Pero si hoy cualquiera de los hombres y de las mujeres con los ojos, ¿sí?, deseamos a una mujer o maquinamos cuestiones sexuales, ¿qué creen? Hemos adulterado ya. Entonces el estándar se subió, pero sin embargo la base, ¿cuál sigue siendo? El Antiguo Testamento. O sea, no se ignoró, no se derogó la ley, sino ni se abrogó, sino lo que se hizo fue, se elevó el estándar, ¿no? ¿Por qué se elevó el estándar ahí? Porque pues estaba bien fácil, ¿no? Por decir un ejemplo, se escondían pero aparte tenían pecado, pero el asunto eran cosas, mire, por si en esa época, un poquito contando para ver cómo fue que cambiaron las reglas en este asunto, en las cuestiones sexuales, por decir, o en las cuestiones matrimoniales, el hombre se podía casar con la mujer. Pero si el hombre en algún momento decía, híjole, como que no me gustó, porque normalmente era en el acto sexual. Cuando tenían el acto sexual decía, ay no, pues como que no me gustó, mejor voy a decir que no era virgen. Y entonces yo iba con los papás y decía, ¿sabes qué? Te hago a tu hija porque la verdad es que como que yo creo como que no era virgen, ¿eh? O sea, y nada más con que si dudaba que no era virgen, la podía regresar. Fíjense. Ahora, si no era virgen, pues con más razón, ¿no? Pero el asunto es que cómo era, a través de la ley de Dios, cómo era la vida de la mujer. Pues era deplorable, ¿no? Era como de un animal, casi un objeto, ¿no? O sea, hoy lo uso, no me gustó y lo regreso, ¿no? Y podía tomar otra esposa. ¿Cómo ven? Pues muy mal, ¿no? Algunos de ustedes los veo así como que no podemos volver al... No, cálmate, Malio, por favor. Nada, no es cierto. Miren, ¿qué sucede? Que entonces Dios se da cuenta y sube el estándar. Entonces ahora dice hombre de una. Sí. Pero ahora no te puedes divorciar. Antes también era hombre de una sola mujer. Pero sí podías quitar a tu esposa de ti. Si decías, no, ¿sabes qué? Como que la verdad no, ya mejor vete. Porque tú no eras virgen. Y no importando que si fuera o no fuera, lo que el hombre decía, eso era y se acabó. Entonces estaba muy grave. Entonces ahora ya no. Ahora si te casas y si es virgen o no es virgen, eso no es una problemática para que tú te divorcies de tu esposa. Sino ahora dijo, bueno, sí va a haber agravios. Y también el hombre va a aguantar algunas cosas, tiene que perdonar algunas cosas, pero hay cosas que están muy agravantes, ¿no? Como que tu esposa te engañes en una vida sexual, ¿no? Entonces si hay adulterio, entonces ¿sabes qué? Dale carta de divorcio. Entonces cambiaron las leyes, ¿están de acuerdo? Ahora, pero todo está sustentado en el ¿qué? En el Antiguo Testamento. Entonces por eso es que no podemos ignorar, porque entonces sería como de dónde se sacó este asunto, ¿no? Entonces todo está basado en el Antiguo. Si aún ni el mundo hoy del derecho romano está basado en la Biblia. Te piden una Biblia, los que estudian derecho, que han estudiado derecho, les piden en algunas materias la Biblia para ver de dónde vienen las primeras leyes, aunque ellos no lo estudian como un libro espiritual, ¿no? Sino lo estudian como un libro histórico, ¿no? Y el libro más antiguo que maneja las leyes de Dios es ese. Sin embargo, también podemos ver que hay principios que no son bíblicos en el sentido del Antiguo Testamento, sino inclusive son principios paganos, como por decir el diezmo, que no era un principio bíblico. Era un principio más pagano. Por decir, Abraham, cuando estaba en esta ciudad que se llama, ya se me fue el nombre, acuérdame Mario, a ti te gusta mucho esa ciudad. Abraham cuando fue sacado de su ciudad, de Ur de los Caldeos, ¿no? Sale de Ur de los Caldeos, él trae esa costumbre pagana de dar diezmos, ¿no? De hecho es una costumbre pagana, que es adoptada en el cristianismo, pero no es un principio cristiano. Sin embargo, es inventada en el Antiguo Testamento en muchos pasajes, y uno de ellos es Malaquías, ¿no? 3:10, 3:15. Y ya hoy en día tú quieres buscar un versículo del Nuevo Testamento que hable del diezmo, y que creen si lo hay o no. Sí, solamente hay uno que dice, no recuerdo ahorita dónde está exactamente, pero habla en Mateo, que habla y te dice que tienes que cumplir todo eso, pero sin hacer lo otro. Y cuando está hablando del diezmo, ¿no? Entonces solamente sí es Jesús enseñando. Eso quiere decir que aunque no enfatiza esa parte, ¿verdad? Porque no es lo más importante, pero es algo que nosotros debemos de hacer. Nada más que no es una exigencia como un mandamiento,
Ahora, los que no somos hijos de Dios, somos juzgados a través de la ley. ¿Sí o no? Por eso dice Malaquías 3:10, ¿es ley o es gracia? Es ley. Y dice, me habéis robado, ¿no? ¿Sí o no? En mis diezmos, empieza a hablar, ¿no? Y entonces, ahí eso nos aplicaría, por decir, si hablamos en el Nuevo Testamento, hablaría de todos. Y nos diría a todos los que no somos nacidos de nuevo, vamos a ser juzgados a través de violentar un mandamiento de no darle, ¿qué? Su diezmo y su ofrenda. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, ¿ya no estamos sujetos a esa ley? Sí, pero ya no estamos para obedecerla, fíjense, sino de manera natural, como nuestra naturaleza ha sido cambiada. Entonces ahora pues diezmamos y ofrendamos, pero no nos genera un peso o una carga, sino es parte de lo que ya entendimos y que fue metido en nuestra naturaleza interior y que hoy no tenemos ningún problema. Por eso es que cuando llegamos pues le batallamos con ese asunto. ¿Por qué? Porque en su momento pues no nacemos de nuevo y no entendemos esa parte, ¿no? Pero entonces si quitáramos el diezmo, pues entonces muchas de las cosas, por decir, ¿cómo se sustentaría la iglesia? No habría sustento, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no podemos derogar del Antiguo Testamento. Muchísimas, menciono algunas, ¿no? Pero hay muchas que no. Vamos a continuar aquí. Dice, ¿cómo podemos ver que Jesús hizo referencia a muchas secciones del Libro Santo y a muchos de sus libros? Antes de marcharse de esta tierra, indicó que el Espíritu Santo, por el testimonio de los apóstoles, había de completar la revelación escrita, y vemos el cumplimiento de su propósito en el contenido del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué quiere decir? Que él mencionaba que iba a haber una nueva escritura, ¿no? Que era el Nuevo Testamento, y que iba a ser revelada a los apóstoles, ¿no? Por el Espíritu Santo. Si te das cuenta, a veces decimos, mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que esto fue interpretado? Bueno, primero, ¿cómo podemos debatir? Porque bueno, no quiero que vayan y debatan, quiero que entiendan, ¿no? Cómo la gente quiere hacer de algo, de una palabra sin elementos, decir que esa Biblia fue escrita por hombres. Bueno, pues es muy sencillo. Es como si te has sorprendido alguna vez que estás haciendo, que alguien te dice, te marca y te dice, ¿qué quieres? Estaba pensando exactamente en marcarte, es más, tenía el teléfono para hablarte. ¿Sí les ha pasado o no? Y cosas de ese tipo que inclusive cuando platicamos, ¿qué pasa? Nos sorprenden, ¿no? ¿Sí o no? O de repente te ha pasado que le vas a decir algo a tu esposa o a alguien y era lo mismo que te iba a decir ella o él, ¿no? O sea, dices, qué tanta casualidad, y nos sorprende, ¿no? Y que no es tan sorprendente porque son cosas muy cotidianas. Ahora, fíjense, ¿cómo nos vamos a sorprender con esto? ¿Cómo es posible que hay libros del Antiguo Testamento, fíjense, que fueron escritos hace muchísimos años, ¿no? Cientos de años, ¿no? Y que dice exactamente libros que fueron escritos hace 400 años. Las mismas palabras, con el mismo sentido. Ahora, en países diferentes, en lenguajes diferentes, en personas diferentes, que fueron hallados y encontrados en tiempos totalmente diferentes. O sea, es es absurdo, ¿no? ¿Cómo usas la hermenéutica humana y la metes como una herramienta y acomodas todo lo que hay dentro de la Escritura? Dices, o sea, es como sorprendente, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que un libro de hace muchos años hoy nos hable de cosas que estamos viviendo en día? Y que vivían en ese... O sea, es tan sorprendente que nosotros, la verdad, a veces, por no estudiar, por no meternos, dejamos de sorprendernos, ¿no? ¿Saben cómo qué pasa? Es como cuando alguien sueña en algo, ¿no? Que dices, ay, mira que, a mí me gustaría tener esto, y cuando lo tienes, ¿qué crees? Ya ni anhelas, ¿no? Hasta ni lo ves, ni lo cuidas, ni nada. Y hay otras personas que están viendo lo que tú tienes y ¿qué hacen? Dice, yo quisiera eso, ¿no? ¿Y qué crees? Cuando se los den, o te les va a pasar lo mismo igual que a nosotros. Y así nos pasa. Pero lo peor es que, bueno, pues esto es algo más valioso que eso, pero somos por naturaleza así. Así es que hoy la Biblia, ¿qué creen? Ya ni nos sorprende a muchos cristianos. Nos deja de sorprender. Y cuando la gente hace juicios en base a esto, lo hace de una manera tan ignorante, porque no hacen un estudio profundo. Imagínate, para poder dar un elemento, si esto fue escrito por hombres o fue inspirado por Dios, pues necesitas muchos elementos, no tan solo decir, eso lo escribieron. No. Pues no, es muy fácil derribar ese argumento, ¿no? Es como que le dijera yo a Amalio, oye, ¿y eres fiel? Y él me diga, pues claro, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo que no?
y que crean lo que yo estoy diciendo nada más. O sea, una vida de matrimonio, ¿cuántos años tienes de casado, Manuel? 10 años de casado, como para que yo venga y le diga que él no es fiel. Y a veces así somos, ¿no? Y la gente así lo hace. Y a veces nosotros también genera desánimo en nosotros, porque aún creemos esas cosas, ¿no? De personas que vienen y nada más de una palabra ya se destruyó todo lo que está armado y todo por Dios. Nosotros mismos permitimos que nuestra mente sea derribado, ¿no? Ok, vamos a seguir adelante y vamos a leer Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el que recordó a quienes, a los apóstoles, todo lo que Él había dicho. Y si se dan cuenta, vemos a Pablo, a Pedro, diciendo cosas iguales, ¿no? Porque no se pusieron de acuerdo. De hecho, los libros fueron escritos en tiempos diferentes y en lugares diferentes. Algunos hasta, por decir en el caso de Juan, escribió en la cárcel, ¿no? Encarcelado, enfermo, a punto de morir, y fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice, esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar. Yo te voy a decir, ¿cuántas veces en nuestras vidas, a los que tienen una relación con Dios, Dios nos recuerda las cosas? De verdad, ¿eh? Yo a veces voy en el carro y Dios me recuerda y me dice, aguas, ¿no que tú ibas a hacer esto? O la palabra dice esto. Y viene a mi mente y entonces me pongo como así como los niños, ¿no? Ya me voy a portar bien, ¿no? Y sí, así pasa, ¿no? Entonces Él es el ayudador, ¿sí o no? Él me ayuda y me recuerda, ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cuando una persona tiene una conexión con Dios, también Dios desarrolla algo que se llama discernimiento. Y el discernimiento, yo los veo a través del discernimiento. Si mi discernimiento está desarrollado a través de mi relación, yo me puedo dar cuenta quién verdaderamente viene a la congregación por una convicción o no, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿es porque mi naturaleza humana es así o es porque el Espíritu Santo me lo va revelando? El Espíritu Santo. ¿A poco Jesús cuando se encontraba a los fariseos y les decía sepulcros blanqueados, se los decía porque era adivinador? No, porque tenía discernimiento. Decía, estos cuates nomás le andan haciendo al cuento, ¿no? ¿Sí o no? Y esa es la idea. Entonces, Dios nos va desarrollando tanto, el Espíritu Santo nos va recordando, como Él nos da el discernimiento, ¿verdad? Como Él nos va instruyendo, nos va guiando, ¿no? En algunos momentos de nuestras vidas, nuestras cosas salen mal, de verdad, y a mí me han salido en algún momento mal las cosas. ¿Por qué? Porque no he pedido la ayuda de Dios, ¿no? Y a veces ignoramos esa parte. Pero entonces debemos de ser instruidos, aún hoy en día, fíjense, aunque la palabra haya sido escrita, nosotros tenemos al Espíritu Santo como ayudador, como lo tuvieron los apóstoles, ¿sí o no? Sí, hoy también. Aunque Él ya no nos va a revelar hoy la Escritura, una nueva palabra a nosotros, ¿sí estamos de acuerdo? Solamente de lo que está escrito, Él nos va a iluminar. No es a través del yo pienso, del yo quiero, en la iglesia fulana lo hacían así, o sea, no, sino todo tiene que ser basado en ¿qué? En la Escritura, en la palabra. De esa manera no hay un confrontamiento entre ninguno de nosotros, sino con la palabra, porque está escrita y ahí lo menciona, ¿no? Ok, vamos más adelante. Dice Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, dice, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les había dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Que habían encontrado que ya eso ya estaba escrito, ¿no? Pero también el Espíritu les enseñará todas las cosas, es decir, lo nuevo. Dice, debe tener presente que entre el tiempo que Jesús pronunció estas palabras y el momento en que fue desarrollado el Espíritu Santo, ocurrieron los siguientes sucesos significativos: la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la coronación de Cristo. Dice, a la luz de estos grandes acontecimientos de la obra del Espíritu Santo, de recordar a los discípulos las antiguas enseñanzas de Jesús, dice, implicaría naturalmente una nueva enseñanza, o si se prefiere, implicaría una comprensión más profunda de aquello que, cuando se oyó por primera vez, apenas se había entendido. Si se dan cuenta, hay varias partes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesús
donde Pablo sugiere. No es una enseñanza que Jesús dio, pero sin embargo el Espíritu Santo empieza a sugerirle, por decirlo del divorcio. Pablo empieza a hablar del divorcio, y él no era casado, fíjense, ¿no? Esa es una de las cosas que a veces pasa, que por decir, hay gente que son pastores o servidores dentro de la congregación, que algunos de la iglesia dicen, bueno, ¿y tú cómo me vas a enseñar del matrimonio si no estás casado? ¿Qué crees? No es así. Porque dice que el que enseña quién es el hombre, el espíritu. El espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un hombre que no esté casado, fíjense, ¿puede enseñar del matrimonio? Sí, sí puede enseñar del matrimonio. ¿Por qué? Porque en realidad no enseña él, sino enseña el espíritu. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que enseña el espíritu? Porque enseña a través de los sustentos bíblicos. Entonces tiene toda la autoridad. Como Pablo, ¿fue casado o no? Sin embargo, es un hombre que habla del matrimonio mucho. ¿Sí estamos? Y él habla algunas cosas que Jesús habla cuando dice que les den carta de divorcio, ¿no? Y sin embargo, Jesús no enseña del divorcio. No enseña del divorcio. Él enseña acerca de que te seas un hombre de una sola mujer, pero él, viendo las circunstancias y la problemática, habla inspirado por el Espíritu Santo y dice, bueno, si adultera, adelante, pero también hay un perdón, ¿no? Y da una enseñanza a través de la escritura de esa parte. Entonces, ahí donde me puedo dar cuenta, donde aparte de lo que Jesús les dio y lo que el Espíritu Santo les inspiró y les recordó, también los inspiró a ellos mismos, ¿para qué? Para dar revelaciones dadas ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo te das cuenta que son reveladas? Porque todas van en el mismo sentido, hacia lo que Dios quiere. Dios quiere el bienestar para la mujer, quiere el bienestar para el hombre, ¿sí? Y nos damos cuenta desde el antiguo, porque imagínense que entonces llegabas tú al matrimonio, ¿no? Y que resulta que no eras virgen, y resulta que sí, pero aquel dice que no. Entonces, pues Dios dijo, ¿sabes qué? No, espérenle, ¿no? Porque pues el hombre se está pasando de listo, ¿no? Y empezó a regular eso, ¿no? Diciendo que sí había una carta de divorcio y que aparte ya no el que fuera virgen o no una mujer, eso no es un sustento para abandonar una mujer, ¿no? Ahora, si nosotros vemos a partir de lo que estamos hablando, también podemos ver cómo se pronuncian hoy herejías bíblicas. Por decir, hoy podemos ver que hay iglesias que enseñan que un hombre puede tener cuantas mujeres pueda mantener. ¿Cómo ven? Hoy ya existen iglesias así. Aquí en el Distrito Federal, en Guadalajara, existe. ¿Qué sucede? ¿En qué está sustentado? Fíjense cómo lo sustentan bíblicamente. David tuvo ¿cuántas mujeres? Salomón, ¿cuántas mujeres? Y así les puedo decir, y un montón. Ahora, eso no quiere decir, pero como ellos las tuvieron, entonces ahora ellos justifican toda esa parte. Pero uno de los candados que ellos ponen es que ellos, como eran hombres muy ricos, podían ¿qué? Mantenerlas. Entonces el sustento es que un hombre puede tener cuantas mujeres pueda ¿qué? Mantener. Eso lo dice ahí, pero si tú te vas a la escritura y te vas a las cuestiones hermenéuticas, no tiene nada que ver, eso era pecado ante los ojos de Dios. De hecho, obsérvate, la caída de David, ¿por qué fue? Por mujeres, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta cuántos de ellos fueron azotados por ese pecado, ¿no? Entonces, esa parte, aunque tú la ves, sí, pero no es un principio de la hermenéutica donde tú puedas sustentar eso a través de esas cuestiones, no se puede sustentar, porque no es, sí es una enseñanza que está dada en la Biblia, pero está acomodada para que el hombre peque, no, eso se la están acomodando, ¿no es? Y así están las iglesias, y obviamente todos aquellos que les gusta ese pecado, ¿a qué iglesia creen que van? Pues a esa. No me vayan a pedir la dirección, porque no la sé. Muy bien, amigos. Ok, dice, a la luz de estos grandes acontecimientos, no, ya terminamos, ¿no? Vamos a tener que dejarle aquí. Ok, vamos a dejarle aquí para que tengan su descanso un momento. Pues vamos a dar gracias así rápidamente a Dios. Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias por tu instrucción, gracias porque cada día